La servidora Joana Mendoza, venimos a hablarles de la culpa y el daño. La culpa está definida en nuestro Código Civil venezolano en el artículo 1185, que dice: el que con intención, por imprudencia o negligencia causar el daño a otra persona tiene la obligación de repararlo. La culpa, para ser considerada como tal, tiene que cumplir con tres elementos fundamentales, que son la voluntad, la libertad y la conciencia, que está relacionada con el libre albedrío. La culpa, a su vez, tiene una clasificación muy importante a conocer, como es la clasificación según la intención y según su origen. Según su intención está la de hacer o no hacer, que está la culpa intencional y la culpa no intencional. La culpa intencional está relacionada con la voluntad de querer hacer un daño, como por ejemplo cuando disparamos un arma a una persona sabiendo que podemos causar la muerte. Y la culpa no intencional, que es la que está vinculada o se relaciona con la imprudencia o la negligencia, como cuando, por ejemplo, manejando nosotros manipulamos el teléfono celular. La clasificación según su origen se encuentra a su vez dividida en la contractual y la extracontractual. La contractual, que se relaciona con el incumplimiento del contrato, es decir, con el incumplimiento de una obligación que ya nosotros previamente hemos adquirido. Y la extracontractual, que se encuentra relacionada con la violación del deber genérico de no dañar, es decir, con aquel incumplimiento de una norma que ya se encuentra establecida y que ésta puede ocasionarnos a nosotros una consecuencia jurídica. El sistema jurídico venezolano desde tiempos muy remotos, o la doctrina, para hacerlo más preciso, la doctrina ha venido estudiando desde tiempos muy remotos lo que es el sistema de apreciación de la culpa. Hoy en día lo conocemos a través de dos sistemas, a saber, que es el sistema abstracto y el sistema en concreto. El sistema abstracto, que compara la conducta con la de un buen padre de familia y se encuentra establecido en el artículo 1270 de nuestro Código Civil. Y se basa en la voluntad de querer cumplir con una obligación, mientras que el sistema en concreto compara la conducta desarrollada del deudor en un momento determinado con la desarrollada habitualmente. Cuando aquella es menor a la habitual, entonces pudiéramos nosotros estar considerando un incumplimiento culposo, que él radica en que el responsable del daño debe cumplirlo a menos que demuestre que la inejecución del mismo se debe a un caso de fuerza mayor no imputable a su persona. La culpa tiene como elemento esencial la imputabilidad. Es un requisito sine qua non, porque sin imputabilidad no hay culpabilidad y sin culpabilidad no hay obligación a cumplir. Bien, para seguir con la exposición, luego de haber escuchado a mi compañera Joana, por acá Sofía Sierra, quien les voy a hablar sobre el daño. Este es la disminución patrimonial o afectación moral. Podemos clasificar el daño en daño material o patrimonial, que este afecta directamente bienes económicos, y este a su vez se divide en daño emergente, que esta es la pérdida efectiva sufrida en el patrimonio. Tenemos también lucro cesante, que es la ganancia que se dejó de obtener debido al hecho dañoso. El mismo se encuentra establecido en el artículo 1271 del Código Civil. Dentro de la clasificación también tenemos el daño moral o extrapatrimonial. Este afecta a la esfera espiritual, sentimientos o derechos de la personalidad. Y tenemos el daño directo, que sería la consecuencia inmediata. Este es resarcible. El mismo se encuentra establecido en el artículo 1275 del Código Civil. Hablemos del daño moral en Venezuela. El mismo se encuentra establecido en el artículo 1196 del Código Civil. Extiende la reparación a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. En Venezuela se reconocen dos categorías: los que afectan la parte social, sería el honor, la reputación, daño estético, y los que afectan la parte afectiva, sufrimiento, ansiedad, dolor. Hablemos ahora de la compensación de daños y perjuicios.
Este se puede realizar en especie, restableciendo la situación anterior, o por equivalente, que sería la indemnización monetaria. Gracias a mi compañera Sofía Laguna, quien me antecedió, y por acá quien le va a estar hablando, Giulio Mastrangelo, le vamos a estar conversando sobre los requisitos del daño resarcible. Si bien es cierto, el daño resarcible es real y no hipotético, lesivo de interés legítimo para una persona quien lo reclama y no haber sido reparado previamente. Dentro de su fundamento legal, lo encontramos en el Código Civil venezolano, en el artículo 1196, que nos indica que establece la obligación de reparar el daño moral causado por un hecho ilícito, permitiéndoles al juez ordenar una indemnización por lesiones corporales, atentado al honor, la reputación, la libertad personal o violación de un domicilio. Además, permite la indemnización familiar en caso de muerte de una víctima. También se puede encontrar en el artículo 1271, que nos habla del incumplimiento o retraso en las obligaciones. En el artículo 1273 al 1275, que nos indica cuáles son las medidas del daño. También podemos conseguir los criterios de cuantificación del daño, que son en material y moral. El material se busca colocar a la víctima en situación patrimonial en que se hallaría sin el daño, mientras que en lo moral queda a la soberana, a la apreciación del juez, quien decide considerar la entidad del daño en el grado que se encuentre la culpa y la escala de sufrimiento. Buenas, mi nombre es Naivet Pereira y para cerrar nuestra exposición abordaremos el tercer elemento fundamental de la responsabilidad civil, la relación de causalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Simple, es el nexo jurídico, ese puente obligatorio que vincula directamente el hecho del agente, ya sea por un incumplimiento o una acción, con el daño producido. En pocas palabras, es el vínculo que une el hecho culposo con el daño. Para explicar cómo funciona este nexo, la doctrina ha desarrollado varias teorías. La primera es la equivalencia de las condiciones, la cual sostiene que todos los antecedentes que preceden al daño son causas equivalentes. Es decir, si eliminamos uno de ellos, el daño no ocurre. Sin embargo, la teoría predominante en nuestro país, Venezuela, es la causalidad adecuada. Con el respaldo del artículo 1271 de nuestro Código Civil, esta teoría nos dice que no solo se considera causa aquel hecho que, según el curso normal y natural de los acontecimientos, sea realmente capaz de producir el daño. Es decir, no cualquier antecedente cuenta, solo el idóneo. Para que esta causalidad exista legalmente, el artículo 1275 del Código Civil exige un requisito estricto. El daño debe ser una consecuencia inmediata y directa del hecho. ¿Pero por qué es tan importante en la responsabilidad civil? Porque actúa como el factor aglutinante entre la conducta y el daño. Es decir, sin nexo causal no hay obligación de reparar. Además, nos permite delimitar la responsabilidad del deudor, excluyendo por completo aquellos daños que sean remotos o indirectos. Ahora bien, ¿cómo aplica esto a las personas jurídicas? Puede darse de tres maneras. Primero, de manera directa, amparando en el artículo 1190 del Código Civil, cuando el hecho ilícito es cometido por sus propios órganos o representantes en el ejercicio de sus funciones. Segundo, de manera indirecta o por hecho ajeno, bajo el artículo 1191, cuando el daño es causado por sus empleados o dependientes. Y finalmente, respecto al daño moral, las personas jurídicas también pueden reclamarlo si se afecta su reputación o nombre comercial, aunque en estos casos la ley exige pruebas mucho más objetivas, dado que las corporaciones carecen de sentimientos. Para finalizar, en conclusión, podemos llegar a decir que la relación de causalidad es la pieza clave que encaja todo el sistema de responsabilidad civil. Con esto, finalizamos nuestra exposición fundamentada en nuestro Código Civil venezolano y la doctrina de destacados autores como Melich Orsini, Domínguez Guillén y Maduro Luyano. Muchas gracias por su atención.